¿Qué tal? Les habla el doctor Rodrigo Azofeifa y vamos a estar hablando sobre neumatología cristiana. Y en este momento vamos a trabajar en el taller número 5. Para dar inicio, vamos a compartir mi presentación con ustedes y después empezaremos. Como les he dicho, la neumatología cristiana en esta área, hoy vamos a estar hablando sobre la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo en el ministerio de la Iglesia. Esta presentación está basada en el libro del doctor Leopoldo Sánchez, que lleva por título Neumatología Cristiana, el Espíritu Santo y la espiritualidad de la Iglesia. En ella, el título del capítulo 5 dice la misión conjunta del Hijo y del Espíritu en el ministerio de la Iglesia. El don del Espíritu de Cristo y sus dones en el carácter y la misión del cuerpo de Cristo. Recordemos que en las clases anteriores ya hemos definido que la doctrina cristiana ortodoxa defiende la confesión de fe de un Dios trinitario, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al igual que el Señor Jesucristo, son ejecutantes de la misión. Recordemos que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, y no es que hay tres dioses, sino que hay uno solo. El Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el que empodera tanto al Hijo para completar su misión como a la Iglesia. Los tres tienen tareas diferentes, pero son una sola persona. Así que la gracia salvífica de Dios es descendiente. Y hablamos de esto porque Dios es el creador del universo y tanto del universo como del ser humano también. Al ser Dios santo, no puede contaminarse con su creación. De tal manera que entonces en el gran amor que Él tiene, idea un plan de salvación en el cual el Hijo se convierte en el Redentor. Dios Padre se encarna en la persona de Cristo y le encomienda la misión, la tarea de ser el Redentor del mundo. Va a anunciar el mensaje de amor de parte de Dios para la humanidad y va a entregar su cuerpo como una ofrenda en la cruz. Esa ofrenda de paz y ofrenda de perdón de pecados con el derramamiento de su sangre. Así que Dios mismo toma forma de ser humano y lo que conocemos como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero esta tarea sería imposible sin el poder del Espíritu Santo. De tal manera que primero Dios empodera al Hijo con el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el mismo que resucita a Jesús de entre los muertos, pero que primero lo engendró en el vientre de María. Luego este Cristo Redentor asciende a los cielos nuevamente, pero no sin antes empoderar a la iglesia para que ésta lleve el mensaje o continúe con la misión de Dios, llevando el mensaje de salvación a la humanidad. Así que podemos ver de esta forma descendiente cómo Dios baja hasta la tierra, donde están los seres humanos, y habita entre ellos para luego, por medio del Espíritu Santo también, no solamente ascender a su Hijo, sino acercar a la humanidad después de que su Hijo asciende, cuando es empoderada la iglesia para llevar el mensaje de salvación y llevar a las personas hasta Dios. Así que el Espíritu Santo, en cuyo poder Dios, el Padre, santifica, unge y resucita a su Hijo humanado, y es el Espíritu Santo mediante el cual el Padre nos santifica a nosotros como iglesia, nos unge a fin y al fin resucita para así llevarnos por medio del Hijo de vuelta a Él, lo que se conoce como el Ad Patrem. Así que podemos ver que la tarea del Espíritu Santo en la iglesia es de gran importancia porque también es el medio que Dios utiliza no solamente para empoderar a la iglesia, para llevar el mensaje salvífico, sino que también es el que la santifica, de tal manera que puede ser ascendida y estar con el Padre. Así que para poder continuar con esto es necesario que nosotros definamos qué es la iglesia de acuerdo a la cristología neumatológica.
La iglesia, el Padre, recordemos que el Padre con su Espíritu Santo, y va a hacer este concepto, lo vamos a tener durante toda la presentación y va a sonar un poco repetitivo, pero es importante recordar que el Espíritu Santo proviene del Padre, como también del Hijo, pero tiene funciones específicas cuando hablamos que proviene del Padre. Por ejemplo, el Padre unge con el Espíritu Santo a todos los que invocan el nombre del Señor, y a esta efusión un don personal, que es lo que se entrega a la multitud en Pentecostés. Dios empodera al Hijo una vez más, vamos a repetir esto, Dios empodera al Hijo y por medio del Hijo entrega el Espíritu Santo y empodera a la iglesia con dones y con regalos especiales para que hagan la tarea de la misión que Él les encomendó. Así que la comunidad de creyentes en Cristo que nace como fruto del don del Espíritu Santo pasa a formar a lo que nosotros llamamos iglesia. De manera que esta no debe de confundirse con la iglesia que hoy se llama institucional. No estamos hablando de la iglesia como institución o como denominación. Estamos hablando de iglesia como aquellas personas que por medio del Espíritu Santo han transformado su pensamiento y su mente y han reconocido la necesidad de Cristo en su vida, recibiéndole como Señor y Salvador. Y estos se convierten en el cuerpo de Cristo, tal como lo dice Juan en el capítulo 1. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. A estas personas que han aceptado a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Redentor, esa comunidad de fe es la que viene a llamarse ahora iglesia. Y a esta comunidad de fe es la que el Espíritu Santo empodera. No la encarna, tal como lo hizo con Cristo, pero por lo tanto no es una unión hipostática como ocurrió únicamente en Cristo, donde la naturaleza divina convivía con la naturaleza humana. La iglesia o la comunidad de creyentes siguen siendo humanos, pero simplemente con la presencia del Espíritu Santo que los ha ungido, los santifica y los regenera, de tal manera que puedan entrar en esa comunión con Dios. No adoptan esa naturaleza igual que Jesús, Dios, hombre, sino que continúa la iglesia siendo formada por seres humanos, pero empoderados por el Espíritu Santo. Así que la iglesia participa del Espíritu del Hijo por gracia, no por naturaleza. Solo el Hijo es dador del Espíritu Santo a otros porque lo posee sin medida en su humanidad. Así que el ser humano no puede engendrar, por ejemplo, un cristiano dice, mis hijos van a recibir el Espíritu Santo porque yo lo estoy transmitiendo con mis genes. Eso no funciona así, sino que la persona, el ser humano, recibe el Espíritu Santo solamente y a través de Jesucristo. Cuando el ser humano pone su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Así que la iglesia no puede definirse simplemente como una continuación de la encarnación, pero sí más sólidamente como una continuación por gracia de la presencia del Espíritu Santo en Jesús, el Logos humanado. Jesús traslada su misión a la iglesia y junto con la misión, con la tarea, la empodera a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que habita en la humanidad del Hijo puede habitar también en la de los hijos adoptados, pero por gracia de Dios, no por naturaleza divina. Y a diferencia del Hijo encarnado, no gozamos de la presencia del Espíritu Santo desde el momento de nuestra concepción, como lo dije hace un momento. Un cristiano no puede decir que está engendrando el Espíritu Santo en sus hijos y los hijos de sus hijos, sino solamente es a partir de nuestro bautismo. Esta es una de las doctrinas luteranas, donde la iglesia luterana cree que la persona recibe el bautismo, en el bautismo de aguas también recibe esa presencia del Espíritu Santo. Otras tendencias teológicas dentro del cristianismo no lo creen así, sino que lo creen que en el momento en que la persona recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en ese momento sus pecados son perdonados,
son justificados, son regenerados y el Espíritu Santo ya mora en ellos desde ese momento. No tiene que esperar hasta el bautismo en aguas para poder decir que tiene al Espíritu Santo en él. Así que como el ministerio de la Trinidad se define como un Dios en tres personas, o el ministerio de Cristo como una persona en dos naturalezas, la humana y divina, el misterio de la iglesia se puede definir como la presencia de la persona del Espíritu Santo en Cristo y en el cuerpo de Cristo. Así que con la unción del Pentecostés, el Espíritu capacita a la naciente iglesia con una gran variedad de dones, cuyo uso se orienta hacia el crecimiento de la misma en unidad de fe y en el amor y servicio mutuo entre los miembros del cuerpo de Cristo para llevar hacia cabo todo lo necesario para proclamar el evangelio en la palabra y obra en el mundo. Así que los dones que el Espíritu Santo entrega a la iglesia no son para división, como muchas veces eso lo causa cuando hacemos énfasis solamente en el don del Espíritu Santo, sino que es una herramienta para que la tarea pueda llevarse a cabo. Así que el Espíritu Santo es glorificador del Hijo y del Espíritu y del Padre. El Espíritu Santo es glorificador del Hijo y del Padre. ¿Cómo lo hace? Justificando y santificando también a la iglesia. Así que la vida y la misión del Señor Jesucristo, cuya expresión es más grande de amor, se manifiesta en la cruz, puede también entenderse como una oración y una ofrenda entregada a Dios por medio del Espíritu Eterno, o sea, por el Espíritu Santo, por los pecados del mundo. Jesucristo se sacrifica, entrega su vida en rescate de muchos. Y para usar el lenguaje de Agustiano, el doctor Leopoldo nos recuerda que el Espíritu Santo es el amor mutuo, el vínculo de amor en el cual el Padre y el Hijo se aman recíprocamente y coexisten. De tal manera que también el amor mutuo entre los miembros de la iglesia, ayudados por los dones de la iglesia, ayudan a que la iglesia se consolide, camine en unidad y que los dones sean efectivos. Pero ya que el Padre y el Hijo quieren compartir su amor interior con el mundo, el Espíritu Santo es también la efusión del amor del Padre y el Hijo hacia la humanidad. Y es manifestada, como lo dije hace un momento, a través de los dones. A través de los dones, el Espíritu Santo empodera a la iglesia. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace presente el espíritu de amor en el cuerpo de Cristo, la iglesia? Bueno, para San Agustín, él nos habla del espíritu del Padre y del Hijo como el don de amor que habita en los santos e inflama en nuestros corazones el amor a Dios y al prójimo. En otras palabras, los seres humanos no tienen una relación estrecha con Dios por medio del Señor Jesucristo, son incapaces de amarse a sí mismos y a la vez incapaces de amar a otros. Puede haber un amor erótico, puede haber una atracción, pero un amor completo como el amor de Dios no se puede dar. Es por eso que es necesaria la presencia del Espíritu Santo en el creyente para entonces aprender a amar a Dios con todo su ser, con todas sus fuerzas y amar al prójimo también como a sí mismo. Así que esa es una de las tareas del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Así que hay un aspecto objetivo y subjetivo de la obra justificadora del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y según la teología luterana, Dios nos da su Espíritu Santo por la fe justificadora que viene al oír la palabra externa del Evangelio y no por las obras humanas de la ley. Por otro lado, el Espíritu Santo es quien obra la fe como y cuando le place a quienes oyen el Evangelio. En otras palabras, lo que la teología luterana que nos presenta el doctor Leopoldo
nos dice que es necesario predicar el evangelio para despertar la fe, pero la fe no puede despertarse si el Espíritu Santo no obra en el ser humano. Así que la objetividad de la acción justificadora del Espíritu de Dios define a la iglesia. La define como la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el evangelio. Así que es de esa manera que el Espíritu Santo justifica y santifica en la asamblea de los creyentes, cuando la iglesia toma su tarea y a la vez también se encarga no solamente de predicar, sino también de administrar los santos sacramentos. Recuerde que los sacramentos son medios de gracia en los cuales nosotros, los seres humanos, nos podemos acercar a Dios. Por ejemplo, la oración, bueno, la oración no es un sacramento, pero la Santa Cena sí. En la Santa Cena, el creyente, el ser humano puede tener el arrepentimiento o pedir el perdón de pecados y tener entonces así comunión con Cristo por medio del cuerpo y la sangre de Jesús y la comunión de los santos. Ese medio de gracia nos acerca al Señor. Y la certeza de la presencia interna del Espíritu en nuestros corazones no depende de nuestros esfuerzos o de la preparación, sino de la certera palabra externa de Dios que viene a nosotros desde afuera por gracia y nos trae a Jesús por la fe. ¿En qué se refiere a que nos viene de manera externa? Bueno, cuando alguien más lo predica, en otras palabras, cuando la iglesia hace su tarea predicando, convirtiéndose en vocera, en heraldo de Dios, se acciona la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esta viene de manera externa hacia nosotros a lo interno. Así que nuestra misión concreta como iglesia siempre será la de proclamar el evangelio al mundo y asumir que este antecede lógicamente al deseo del Espíritu. El Espíritu Santo estará cumpliendo con una de sus tareas, que es la de convencer al mundo de pecado, mientras que la iglesia debe ser obediente de hablar, empoderada por el Espíritu Santo. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Así que el Espíritu Santo en la iglesia es el empoderador, el que le da el poder para poder proclamar el evangelio. Y este evangelio no se puede proclamar si no hemos aprendido a amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, entendemos que es una tarea vital para nosotros evitar que ellos se pierdan, sino que necesitan venir al arrepentimiento para que también ellos puedan gozar de la relación que nosotros tenemos con Dios por medio de Cristo Jesús, accionados por el Espíritu Santo. Así que la obra santificadora del Espíritu Santo en la teología luterana viene con la confesión. La obra santificadora del Espíritu Santo sigue de manera lógica, aunque no temporal, su función justificadora. Así que viene la persona, escucha el mensaje, se declara a sí mismo pecador, pide perdón y el Señor empieza esa tarea justificadora por medio de Cristo Jesús. Así que el Espíritu obra en nosotros o en el creyente el fruto del perdón de Cristo. Y es el impulso para dar gracias a Dios por su gran amor mediante la alabanza, la predicación, la evangelización y el servicio al prójimo que la iglesia da. Si la iglesia no hace su trabajo, el ser humano no podría acercarse a Dios. Porque recuerde que la iglesia está empoderada por el Espíritu Santo para proclamar el evangelio. Y el Espíritu Santo convence de pecado a través del mensaje que la iglesia proclama. Así que Dios hace en nosotros que, como dice 2 Corintios 9:8, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundes para toda buena obra. Y la buena obra en nosotros es predicar el evangelio del Señor.
Así que una de las secciones que en el libro, capítulo 5, en el libro del doctor Sánchez, dice la libertad y el dinamismo del espíritu. Y los medios de gracia, la mediación de Cristo y el continuo descenso del Espíritu en la vida sacramental de la iglesia. Así que continuando con esa labor, vamos a ver que cómo puede la iglesia cristiana reflexionar, o puede la iglesia cristiana reflexionar acerca de la presencia del Espíritu Santo en otras comunidades grandes y otras religiones. ¿Obra el Espíritu Santo o no obra en ellos? Bueno, Dios no puede limitar, nosotros no podemos limitar el poder de Dios y tampoco podemos limitar el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que sí, el Espíritu Santo también obra en otras religiones, en otros pensamientos. En la cristología neumatológica, el don inagotable del Espíritu de Dios se ha dado a los gentiles. O sea, el don del Espíritu Santo es universal. Recordemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando el apóstol Pedro empieza a ser confrontado por esa presencia del Espíritu Santo en los gentiles. Y es que este procede solo de Cristo, en quien habita la plenitud del Espíritu sin medida. Ahí ya hay una particularidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con la acción universal y la acción particular del Espíritu Santo? Bueno, que la acción del Espíritu Santo es universal en cuanto toma en consideración a todo el ser humano sin hacer distinción de lengua, de grupo étnico, color de piel, grupo social. A todos ellos les lleva el mensaje a través de la iglesia y les convence del pecado. Y una vez que esta persona ha recibido el mensaje, lo ha adoptado para sí, entonces ya viene a funcionar de una manera particular, justificándolo como persona, como individuo también. Así que en la neumatología cristológica, el don del Espíritu que procede del Padre por medio de Cristo, apatre, ¿verdad? Procede del Padre de arriba hacia abajo, se da a los seres humanos para que de este mismo Espíritu lleven al mundo de vuelta al Padre mediante la fe en Cristo, o sea, epatren, ahora de manera ascendente. Así que en el movimiento epatren, la iglesia cumple una función instrumental porque predica a Cristo en el Espíritu. Y es ahí donde el Espíritu es universal. Está dándose a toda la humanidad. El mensaje de Cristo es predicado al mundo entero. Y después viene la respuesta donde el Espíritu Santo trabaja individualmente en cada persona. Así que el don del Espíritu y sus dones lo hace hacia una teología de los dones del Espíritu de Cristo en el cuerpo de Cristo. Así que esa es otra de las áreas en las que el Espíritu Santo de Dios trabaja en la iglesia a través de los dones en el cuerpo de Cristo. Y recordemos que hay una multitud de dones, ¿verdad? El don de sabiduría, el don de ciencia, el don de consejo, pero la fuente personal de toda buena dávida es el Padre Celestial que está en los cielos, según Santiago 1:17. Por eso de tal manera también que los dones que nosotros recibimos por parte del Espíritu Santo también vienen de parte de Dios. Y esto se aplica por igual a las funciones que nacen de los distintos dones espirituales, pues es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aunque Dios reparte los dones y múltiples dones dentro de la iglesia, es un solo Dios el que lo hace. Así que Pablo también nos recuerda a nosotros, los creyentes, a la iglesia, nos recuerda que la diversidad de dones corresponde también a la diversidad de miembros en el cuerpo de Cristo, con una misma dignidad ante Dios. En otras palabras, todos somos iguales delante de Dios una vez que hemos venido a formar parte de la iglesia. Pero a pesar de esa unidad, también conservamos nuestra diversidad y en esa diversidad Dios da dones distintos a unos. A uno les da el don de presidir. El apóstol Pablo dice que tiene el don de presidir, que presida, el que tiene el don de sanar, que sane, y así consecutivamente diferentes dones, pero todos ellos con el fin de hacer a la iglesia madurar y que también conserve su unidad.
Así que el amor mantiene en armonía la diversidad de dones y la unidad de su propósito en el cuerpo de Cristo sin que caiga en la diversidad sin unidad, que termina en una triste división, y podemos verlo como muchas denominaciones, iglesias están enfrentadas, confrontadas una a la otra, simplemente porque le ponen más énfasis a un don que a su relación con Dios. Una de ellas, la más común, el don de lenguas y otros dones similares, carismáticos, que muchas tradiciones cristianas consideran que ya no se dan en este tiempo, mientras que otras tradiciones cristianas los enfatizan y hay una gran división entre ellos. Es triste, pero el Espíritu Santo no hace esa división. Eso lo hacen los seres humanos naturales, porque lo que el Espíritu Santo de Dios hace es dar dones precisamente para unificar la iglesia, para que la iglesia sea unida y fuerte y pueda llevar el mensaje de Cristo Jesús a la humanidad entera. Así que la unidad sin diversidad también lleva a una opresiva uniformidad, donde quieren imponer que todos deben de creer en lo mismo y no debe de ser así. Así que podemos ver que el Espíritu Santo de Dios tiene una tarea especial, y esa tarea es la de empoderar a Cristo. Una vez que Cristo regresa al Padre, empodera a la iglesia con la tarea de predicar la palabra de Dios. Una vez que la palabra de Dios es predicada, el Espíritu Santo acciona la fe de los oyentes, y aquellos que permiten que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, sus pecados por medio de la acción del Espíritu Santo y del trabajo de Cristo en la cruz, sus pecados son perdonados y el Espíritu Santo entra en acción, justificando, santificando con el trabajo que la iglesia, la comunidad de creyentes hace, discipulando, enseñando y también ministrando los sacramentos, que son medios de gracia que nos acercan al Señor. Y llevando a cabo, continuando y llevando a cabo la tarea de la misión de Dios, que es la predicar el mensaje salvífico de Cristo o de Dios para toda la humanidad. Bueno, esperamos que este curso haya sido de bendición para usted, y si usted tiene preguntas, recuerde que siempre puede enviarlas a mi correo electrónico, o si no, en este canal usted puede hacer sus comentarios también. Usted puede encontrarme en rodrigoasofeifa777@gmail.com. Muchas gracias y que Dios te bendiga.